Hola chicos, espero se encuentren bien dentro de lo posible. Para esta semana les presento el contenido que nos corresponde, que es conectores. Este contenido nosotros ya lo comenzamos en la guía anterior, así que no va a ser desconocido para ustedes. Además, este contenido difícilmente podría ser desconocido porque es algo que utilizamos a diario. De hecho, en este video lo estoy utilizando y ojalá lo esté utilizando bastante bien. Dicho esto, comenzamos entonces con una diferenciación entre dos conceptos claves, que es coherencia y cohesión. Cuando yo hablo de coherencia, me refiero a una lógica global dentro del texto, donde sus enunciados tienen que tener una relación entre sí que permitan la continuidad de una temática. Bien, por ejemplo, que se lleve a cabo de una manera eficaz la introducción, desarrollo y conclusión dentro de un texto. Bien, para que todas estén trabajando en torno al desarrollo de una temática. ¿Sí? En cambio, cuando yo hablo de cohesión, me refiero a hilar un poco más fino, a referirme a los nexos o a los hilativos que están permitiendo la unión entre las palabras mismas. Es decir, aquí ya estamos hilando más fino en la construcción del enunciado. ¿Ya? Voy a leer aquí una pequeña definición adicional a la que aparece en la guía. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento del mundo. En cambio, la cohesión, además de resultar coherente, los enunciados de un texto deben estar conectados y cohesionados entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su relación gramatical es incorrecta. Ya, como bien les explicaba anteriormente, cuando se habla de coherencia se está hablando al macro, a lo global de un texto, a la lógica que debe presentar un texto en torno al desarrollo de una temática. En cambio, cuando hablo de cohesión, estoy hablando de el nexo que hay entre enunciados mismos, que van conformando paso a paso los párrafos y finalmente la producción de un texto global. Ya la cohesión nosotros la usamos a diario. No requerimos estar construyendo un texto larguísimo para usar cohesión o para necesitar de ella. En este caso, para necesitar de sus principales recursos que son los conectores o hilativos, también es un sinónimo. Bien, dicho esto, podemos comenzar entonces con la revisión paso a paso de la guía. Su guía se titula Uso de conectores dentro de un texto y parte con una reflexión mayormente refiriéndose a lo que trata la cohesión misma, ya que la cohesión consiste en un conjunto de enlaces que permiten establecer relaciones lógicas adecuadas para que un texto tenga sentido. Ya es lo que les explicaba anteriormente. El uso de conectores gramaticales es necesario para la cohesión de un texto porque dan pistas al lector para que comprenda mejor de qué se trata. Es más de lo que yo ya les he explicado, diciéndoles que es fundamental el requerir primeramente coherencia, texto global, cohesión, lógica y relación entre enunciados y el uso de conectores, porque debido a su uso nosotros podemos obtener la coherencia y la cohesión que nos permiten entender mejor un texto o también a nosotros nos permiten entregar un texto más claro o un enunciado más claro. Bien, ahora voy a irme a la parte de la guía donde aparecen, bueno, los conectores más recurrentes, que son conectores de inicio. Si se van dando cuenta, su nombre nos dice mucho de lo que se trata. Conectores de inicio son aquellas palabras que nosotros utilizamos para dar inicio, comienzo a un texto.
Bien, conectores aditivos son aquellos que van sumando elementos del mismo nivel por lo general dentro de un texto. Ya, conectores de tiempo son aquellos que nos presentan o nos indican alguna temporalidad dentro del mismo texto. También los otros conectores que aparecen acá, los conectores de lugar, que son aquellos que nos indican un lugar geográfico determinado, pero no necesariamente indicándonos, por ejemplo, el nombre, sino que nos da indicio de un lugar. Ejemplo, arriba, lejos, cerca, ¿ya? También están los conectores para ejemplificar, que ahí el nombre lo va diciendo por sí mismo. Entre ellos destacan de hecho, entre otros incluso. También encontramos los conectores comparativos que nos permiten establecer semejanza o diferencia entre dos elementos. Además encontramos los conectores de contraste, ya que nos presentan dos elementos totalmente diferentes, conectores de concesión, conectores en resumen y consecuencia, conclusión y para finalizar. Ya eso lo voy a dejar a ustedes mismos que lo revisen calmadamente. Chiquillos, cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, preparar PSU años anteriores, eh, lamentablemente, que después resulta positivo, tienen que usar mucho la memoria, ya para clasificar sus conectores, para saber qué función cumplen, ya, y después poder ubicarlos dentro de un texto. ¿Por qué? Porque si ustedes se van dando cuenta al revisar la guía, hay algunos conectores que se repiten en distintas categorías, ¿ya? Un conector, una palabra puede estar dentro de más de una categoría. Y ustedes van a decir, pero profesora, ¿cómo lo voy a identificar? Después cuando lo vea, ¿cómo voy a saber a cuál de estas tres categorías pertenece? Ya, usted lo va a tener que haber memorizado y luego va a tener que analizar el contexto de su oración, donde se encuentra el conector, para así determinar a cuál de todas aquellas categorías pertenece. ¿Ya? Entonces, primer paso, necesitamos memoria, y ya el segundo nivel vendría siendo la aplicación de acuerdo a su contexto. ¿Sí? Por eso en esta guía hago hincapié en ello. Nosotros hicimos una ardua clasificación de cada uno de los conectores, ¿ya? Para que ustedes empiecen desde ya a memorizar y de acuerdo a sus categorías y funciones. Bien, ya, continúo. Me voy a ir ahora al cuadro que aparece en la guía, donde están las categorías tipo de conector, función general y ejemplos. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a encontrar los conectores causales, los conectores consecutivos, adversativos, concesivos, iniciador, distribuidor, continuador, de reformulación, de certeza, ejemplificación. ¿Ya? Como les decía, es válido que ustedes intenten memorizar estas categorías y por lo menos que se entienda cuál es la función de cada una de estas categorías, ¿sí? Posteriormente aparecen ejemplos donde ahí se aclaran un poco más el uso de estos conectores. Me voy a ir a la parte de las actividades. Dice, complete las siguientes oraciones con los conectores que correspondan y marca la alternativa correcta. ¿Cómo se tienen que desarrollar estos ejercicios? Bueno, como les daba pistas anteriormente. Primero, nosotros identificamos los conectores, el o los conectores. Ya los tenemos que identificar, haber memorizado dentro de lo posible y saber qué función cumple cada una de las categorías que yo mencioné que aparecen en su cuadro. ¿Ya? Una vez manejando toda esta información, nosotros podemos enfrentar un ejercicio de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar una oración donde le falta cohesión, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos a saber la palabra que falta, el conector que falta para que esta oración o este enunciado tenga cohesión? Sabiendo, identificando el contexto. Por ejemplo, tengo un contexto que es causal. Entonces yo dentro de las alternativas voy a tener que identificar el conector que es causal.
Y de esa manera, yo identificando el conector causal, ahí ya tengo la alternativa correcta. Por lo tanto, los pasos que hay que hacer es, insisto, primero memorizar y saber la función de las categorías. Luego, enfrentarnos al ejercicio, ver qué función cumple la oración misma, el enunciado, ¿ya? Y de esa manera, determinando la función, yo voy a buscar en las alternativas el conector que cumple con esa función. Y ahí tengo mi respuesta correcta. Ya es un arduo trabajo, si bien es cierto, anteriormente en los contenidos recientes nosotros estuvimos reflexionando harto, bastante comprensión lectora, apertura al diálogo, a la reflexión, a la interpretación. Ahora nos vamos a poner más minuciosos, un poquito más pragmáticos y también dentro de lo posible memoriones, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Así que chiquillos, intenten realizarlo. Hay muchísimo material de esto porque resulta que fue por muchos años un gran ítem dentro de PSU, ¿ya? Así que abastezcanse de lo que tienen, de los recursos que están a su mano y bueno, cualquier duda que tengan con los ejercicios mismos pueden escribirnos a los correos a la profesora Cecilia, profesora Daniela o a quien les habla, profesora Karen. Que esté muy bien, ojalá que les resulte exitosa la guía y que empecemos con el mejor de los ánimos porque vamos a continuar y reforzar el mismo contenido en varias guías más. ¿Ya? Que esté muy bien. Chao, chao.